¿Qué tal, compañeros, compañeras? Me presento, soy el maestro Edgar Arellano Velázquez y voy a ser el encargado de impartirles esta clase de teoría general del proceso. Dentro de la misma vamos a desarrollar algunos elementos bastante interesantes. Como podrán observar, es un conjunto o va a ser un conjunto de varios conceptos. Para hacerlo más dinámico este tema, vamos a hacer algunas preguntas durante la clase. Les pido que si llegan a tener algún comentario, alguna observación o alguna duda, no importa, con todo gusto participen y eh, traten de eh, no tener ningún inconveniente o ninguna situación de preguntar cualquier cosa. Estamos en un entorno de aprendizaje, por lo cual es totalmente importante realizar las más preguntas posibles, ¿no? Para eso es que estamos en un proceso de aprendizaje, como les comento. Ahora bien, vamos a empezar con lo que es el tema. Como les comento, voy a darles la práctica de esto que es la teoría general del proceso. Dependiendo de los autores, ustedes encontrarán, ya sea uno u otro autor, alguna forma distinta de cómo denominar esta materia, ¿no? Si son views positivistas o son views naturalistas, encontrarán de diferentes eh, términos o formas de llamar esta materia. Podremos encontrar como teoría del proceso, teoría procesal. Pero vamos más a fondo con este tema. ¿Qué vamos a estudiar en esta clase? Vamos a conocer conceptos e instituciones comunes de todas las ramas del derecho procesal. Aquí viene la complejidad de nuestra materia, compañeros, eh, porque tenemos que nosotros tener en cuenta y bien establecidas las bases de una teoría general para pasar a algo particular dentro de cada rama del derecho. Por ejemplo, tendremos esta materia como preámbulo para entender el derecho procesal civil, el derecho procesal mercantil, el derecho procesal penal, el derecho procesal administrativo. Todas estas parten de una generalidad, que es esta teoría general del proceso. Por eso es la complejidad y el objetivo de esta materia, generar el conocimiento que nos permita identificar conceptos comunes para partir de esto a una rama ya más específica del derecho. ¿Qué estudiamos dentro de este tema? Los conceptos, las instituciones y principios, como les digo, que son comunes procesalmente hablando. Es decir, los componentes del tronco eh, común de toda esta materia procesal dependiendo de la especialidad en la que estemos hablando. Esto nos suena o les va a sonar muy complejo definitivamente, porque me van a decir, ok, y entonces, ¿para qué me sirve? ¿O qué es esto de teoría general del proceso? Como les comento, aquí un concepto nos va a llevar o se van a desprender otros conceptos teóricamente y que en su conjunto nos van a llevar a entender en total esto que es el proceso. Pero aquí me gustaría preguntarles lo siguiente, compañeros. ¿Ustedes qué entienden por proceso? Para ustedes, ¿qué es proceso? Vamos a reflexionar. Ahorita les va a aparecer una pequeña pregunta donde ustedes me van a poder decir qué es esto del proceso, qué entienden por proceso. Y vamos a ver al final del curso y de la materia qué es y cómo diferencia nuestro concepto básico de este concepto final que vamos a tener ya al haber cursado la materia. ¿Vale?
Bueno, una vez que ya tienen ustedes ubicado este término, esta base conceptual de lo que es un procedimiento, hay que tener en cuenta algunas palabras clave que nos van a dotar dentro de esta clase, como van a ser proceso, litigio, jurisdicción, competencia, acciones, excepciones, pruebas, resoluciones, medios de impugnación, notificación, términos, partes, entre muchas otras. Como les comento, esta es una rama muy teórica que vamos a tratar de ejemplificar en todo momento para que podamos y seamos capaces de que si nos dicen en un momento, oye, esta etapa del proceso o esta parte del proceso, nosotros relacionemos el concepto con un caso práctico o con un ejemplo más práctico. Como bien les comentaba, ya ustedes partieron de este concepto de lo que es un proceso. Pero, ¿qué es un proceso para la teoría general del proceso? El proceso es el conjunto de actos jurídicos relacionados entre sí, realizados frente a un órgano jurisdiccional, con el fin de resolver un litigio. De aquí, como bien les comentaba en un principio, van a venir dos elementos o se van a desprender dos conceptos básicos que son de vital importancia para nuestra materia, como son órgano jurisdiccional y litigio. Esta materia, como les digo, teóricamente hablamos de un proceso judicial, jurídico, que, que es lo que en verdad nos atañe. Y vamos como dice Jack el Destripador, ir por partes. Se nos habla de litigio. Eh, el litigio, según Carneluti, dice que es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno que está interesado y por la resistencia de otro a esta pretensión. El litigio en sí, vamos a observar que se desprende o de él se desprenden elementos muy básicos para comprenderlos, como son los sujetos de los que nos habla Carneluti, que es el interesado y el resistente, que en un procedimiento judicial hablaremos de lo que es un actor y un demandado. Ahora bien, nos habla de objetos. Los objetos es esta pretensión, esto es lo que queremos o lo que quiere el actor y de lo que se resiste el demandado. Y los medios de solución. Es la forma en que este litigio se va a plantear y cómo se pretende solucionar en base a las diferentes formas que existe y con las que contamos. Aquí abrimos ya nuestro panorama general a los medios de solución de un litigio. Tenemos la autotutela. La autotutela es cuando yo por propia, tengo un problema, una situación, y yo eh, por mi propia persona, decido resolverla de alguna manera, eh, sin acudir a una autoridad jurisdiccional o a un órgano jurisdiccional. Esto nos habla de un elemento muy primitivo de la justicia, y tenemos ejemplos como el Código de Hammurabi, la Ley del Talión, esto del ojo por ojo, diente por diente. Eh, tenemos, por ejemplo, aquí las guerras floridas, que eh, se justificaba el realizar una conducta por propia mano. Un ejemplo de esto sería y que ya se encuentra prohibido dentro de nuestra Constitución en el artículo 17, de que nadie se puede hacer justicia por propia mano. Aquí les vengo a presentar un ejemplo que me gustaría que ustedes analicen. Si hablamos que es que nadie se puede hacer justicia por propia mano,
porque esto es la autotutela. Imaginemos que estamos un día en nuestra casa, tenemos de casualidad legalmente y con todos los permisos y requisitos que amerita la ley, tenemos un arma de fuego. Se mete una persona, nos quiere asaltar y en legítima defensa, recordemos que es la legítima defensa y que para acreditarla debemos de ser o recibir una afectación de manera superior o igual para que esta se acredite la legítima defensa. ¿Esto sería una autotutela? ¿Ustedes consideran que la legítima defensa sería una autotutela? A ver, reflexionemos. Los invito a que me compartan su opinión. Bueno, ya analizado este elemento de lo que es este caso, que es la legítima defensa, pasamos a entender lo siguiente. Para acreditar nosotros una legítima defensa en materia penal, por ejemplo, que es el caso del que hablamos, tenemos que nosotros presentar las pruebas ante una autoridad jurisdiccional, ante el Ministerio Público o fiscal que está realizando la investigación de la legítima defensa que ejercimos. Necesitamos acreditar que en verdad se realizó un acto en legítima defensa y lo acreditamos frente a una autoridad jurisdiccional. Por tanto, no hay una autotutela. Es una conducta justificada ante una autoridad, pero no es una autotutela, no es hacerse justicia por propia mano. ¿Vale? Aquí es muy importante que diferenciemos. ¿Qué viene después como otro medio de solución de conflictos? Como bien señalamos aquí, que es la autocomposición, la cual es en la cual dos personas o más que tienen conflicto buscan llegar a un acuerdo, a una solución. Tenemos las transacciones, sabes que te rompí un vidrio de tu casa, no te preocupes, te lo pago, sin necesidad que intervenga un órgano jurisdiccional. Un allanamiento, esto ya hablamos dentro de un procedimiento judicial. ¿Sabes qué? Soy el demandado, tienes razón, no te pagué un pagaré, no te cumplí con una prestación dentro de un contrato, me allano tus pretensiones. Acepto estas condiciones que tú estás fijando. Un desistimiento. Esto ya sucede igual dentro de un procedimiento judicial. Nos podemos desistir tanto de una instancia como de la acción. El desistimiento de la acción es cuando decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Ya no quiero ya me desisto de toda mi pretensión que dio origen a mi litigio. Y de la instancia es cuando, cuando decimos, ¿sabes qué? No estoy conforme con el área penal o con la instancia penal, me voy a la instancia civil o me voy a la instancia mercantil, dependiendo del procedimiento en el que nos encontremos. Aquí un breviario cultural que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en México podemos llevar el área penal y el área civil al mismo tiempo y desistirnos de una instancia o desistirnos de otra rama, ¿no? Del derecho, si hablamos de un procedimiento. En Estados Unidos o en los países anglosajones, tenemos que, y no podemos presentar dos vías al mismo tiempo como aquí en México o como el derecho nacional. ¿Por qué? Porque ellos al implicar o tener estas condiciones, prefieren, dependiendo de la instancia, una solución u otra. Recordarán que hace poco un actor famoso tuvo un incidente eh, con una persona en Estados Unidos, en Florida, discutieron, lo golpea y muere esta persona.
La familia inicia un procedimiento penal, pero ¿qué pasa? Deciden, ¿sabes qué? Hay que quitarnos del problema penal porque si denunciamos o vamos únicamente por la instancia penal, no podemos iniciar un proceso en la vía civil. La vía civil sí nos permite una resarción del daño, como económicamente, mientras que la vía penal únicamente se iba a centrar en la sanción por la consecución de este delito. Entonces, deciden tomar la vía civil en lugar de la vía penal para recibir una indemnización. Esto puede llegar a presentarse únicamente en estos ejemplos, por ejemplo. También lo encontramos en temas de migrantes, en donde la patrulla fronteriza llega a tener o dispararle o alguna situación por el estilo a algún migrante, o las familias en relaciones exteriores prefieren aconsejar ir por la vía civil para recibir una indemnización que querer juzgar a un funcionario de la patrulla fronteriza. Bueno, hasta aquí este breve viaje. Otra forma de autocomposición es el perdón. Lo encontramos, por ejemplo, en cuestiones más penales. Yo ofrezco el perdón, no hay problema, resarces el daño y aquí termina la cuestión penal. Las carpetas de investigación normalmente pueden llegar a terminar de esta forma si resarcimos el daño. Y la heterocomposición, que es cuando un tercero, existe un problema entre dos o más personas y un tercero nos ayuda directamente a solucionar este conflicto, para lo cual tenemos igual tres divisiones: la conciliación, la mediación y el arbitraje. La conciliación, como ustedes sabrán, es en donde interviene un tercero y el conciliador tiene un papel activo dentro de esta solución de los conflictos, ¿no? Presentando soluciones, propuestas de soluciones. La mediación es donde existe igual el conflicto y el mediador únicamente se basa o se centra en escuchar, otorgar la palabra, presentar escuchar algunas propuestas, hacer socializable el conocimiento de los problemas y con esto generar una propuesta de solución producto de estas pláticas o de esta mediación. Y finalmente el arbitraje, que el arbitraje es en el que nosotros de común acuerdo decidimos participar dentro de estas charlas y designar a una persona de común acuerdo para que sea quien resuelva nuestro conflicto. Este conflicto puede ser de muy diferentes características, igual que la conciliación, igual que la mediación. Podemos tener arbitrajes internacionales que se centran más en temas que, por ejemplo, comerciales, o arbitrajes en cuestiones empresariales o civiles. Cuando nosotros estamos hablando entonces de estas tres medios de solución del litigio, de la autotutela, autocomposición o la heterocomposición, estamos hablando de la primera parte para entender lo que es la teoría general del proceso o la teoría procesal. Como observaron, en este momento ya desarrollamos conceptos como son las partes, el litigio, un órgano jurisdiccional, también se desprendieron esto de tutela, autocomposición, heterocomposición, transacción, allanamiento, desistimiento de la instancia, desistimiento de la acción, el perdón, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Como notan, es una materia sumamente amplia y que requerimos, como les comentaba en un principio, de, una, de un conocimiento previo en la rama que queremos participar, para ya después pasar a algo más específico dentro del procedimiento de esa rama. Pero primero debemos de entender estos conceptos básicos. No sé si tengan alguna duda o algún cuestionamiento. Si llegase a presentarse, podremos seguir mediante los medios de comunicación
proporcionados, siguiendo con esta dinámica. Es importante tener en cuenta cada uno de estos elementos, primero en su conjunto, antes de que se me olvide, y cerremos la clase con algunas preguntas, que tener la idea de estos conceptos, pero también por separado, pero también entender que en su conjunto componen un proceso. Bueno, ha sido un placer, compañeros, compañeras, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Saludos.